En este segundo video también cubriremos el cuestionario 1, pero ahora de la 12 a la 25. Cuestionario 1, preguntas 12 a 25. Bien, la número 12 dice: si dejamos caer desde una ventana dos cuerpos con la misma forma, uno con el doble de masa que el otro, llegarán al suelo. Aquí vamos a recordar que Aristóteles creía que llegaba al suelo más rápido el que pesaba más, pero Galileo Galilei comprobó que los objetos llegan independientemente de su peso al mismo tiempo al suelo. En caso de que tuvieran diferente forma, pues en ese caso sí llega el que tiene la forma más aerodinámica. Pero aquí, como nos está diciendo que tienen la misma forma, la respuesta correcta es la A: llegan al suelo al mismo tiempo. Número 13. Calcula el espacio, o sea, la distancia recorrida por un coche en 15 segundos. 15 segundos es tiempo. Si se mueve con una velocidad constante, si la velocidad es constante, entonces no se trata de un movimiento uniformemente acelerado, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la característica es que la velocidad es todo el tiempo la misma. Entonces, solamente hay una fórmula, que es velocidad igual a distancia entre tiempo. En este caso, como me piden la distancia, voy a despejarla. Entonces tengo que quitar el tiempo. El tiempo está abajo de la línea, eso es, está dividiendo. Va a pasar junto con la velocidad multiplicando. Velocidad multiplicada por tiempo me da la distancia. Entonces tengo que multiplicar 15 por 20. Aquí no tienes que hacer la operación, multiplicas 2 por 15 y le aumentas el 0. 2 por 15 es 30 y le aumentas el 0. Entonces tu respuesta correcta es 300 metros, que corresponde al inciso C como respuesta correcta. Número 14. Calcula los kilómetros recorridos por un coche a la media hora de haber salido del kilómetro 0, tomando en cuenta que lleva una velocidad constante. Todo el tiempo se va a mover a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora quiere decir que recorre 60 kilómetros en una hora. Entonces, en media hora va a recorrer 30 kilómetros. Por lo tanto, la respuesta correcta de la número 14 es el inciso A. Número 15. Dice: ¿en qué posición estará el coche anterior si en vez de salir del kilómetro 0 sale del 0.300? Entonces, pues serían 30 kilómetros que recorren media hora más 0.300, 30.0, más, recuerda que el punto debe de estar alineado, 0.300, entonces me da 30.300 kilómetros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, 30.300 kilómetros, porque ese 0.300 lo convirtieron en, no nos da unidades, entonces es el inciso C la respuesta correcta. Número 16. La número 16 nos dice 300K es lo mismo que, 300K se refiere a 300 grados Kelvin. Aquí la temperatura en grados Kelvin equivale a sumarle únicamente 273 a los grados centígrados. Entonces, ¿cuál de tus incisos sumado a 273 te da 300? Pues es el inciso C, el correcto. 27 más 273 te da los 300 Kelvin. La número 17 nos dice la mínima temperatura que la mínima temperatura que se puede alcanzar es,
pues prácticamente es el cero absoluto que no se ha alcanzado, pero está alrededor justamente de los menos 273 grados Kelvin. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C en la número 17. Número 18. Dice, cuando la presión se mantiene constante a medida que disminuye la temperatura, el volumen que ocupan los gases. Aquí hay una ley que para que te aprendas la formulita, te la puedes aprender como Pancho Villa sobre una tortilla, ¿sí? PV sobre T, que es ley de gases, es siempre constante, siempre. Entonces, si tu temperatura pasa multiplicando para acá, te quedaría presión, volumen igual a tu constante multiplicada por T. Bien, entonces la presión es constante, entonces la eliminamos de aquí. Eso quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. A esto se le denomina una relación directamente proporcional. Entonces, en el número 18 me dice, a medida que disminuye la temperatura, por ser directamente proporcional, el volumen también disminuye. Entonces, la respuesta correcta aquí es el inciso D. Número 19. 25 grados centígrados en grados Kelvin. Utilizamos nuevamente la fórmula esta que te había comentado para calcular los grados Kelvin. Entonces en la número 19 serían 25 más 273, lo cual es igual a... ahí, ¿dónde la tengo? Bueno, no quería hacer la operación, pero la voy a tener que hacer porque no encuentro el resultado. Le sumamos 25, 8, 9, 298 grados Kelvin. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso A. Número 20. De las siguientes afirmaciones acerca de los cambios de estado de una sustancia, solo una es correcta. ¿Cuál es? Y dice, inciso A, la temperatura de congelación. Congelación es cuando pasas de líquido a sólido. Es la misma que la de ebullición, pues no, tú has visto una olla de agua hervir y no se congela, entonces esa obviamente es incorrecta. B, la temperatura de ebullición coincide con la de evaporación. Ebullir, o sea, hervir es lo mismo que evaporar, entonces la respuesta correcta para la número 20 es el inciso B. Número 21. El alcohol etílico se congela a... la verdad, te soy sincera, no tenía ni la menor idea, entonces lo tuve que buscar en internet y entonces encontramos que la respuesta correcta de la número 21 es 117 grados. La número 21 correcta es el inciso D. Número 22. Cuando la presión se mantiene constante a medida que aumenta la temperatura, el volumen que ocupan los gases. Aquí te comenté desde la número 18 que su relación era directamente proporcional. Esto es, a medida que aumente la temperatura, aumenta el volumen, y a medida que disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Entonces, en el caso de la número 22, si aumenta la temperatura, entonces el volumen también aumenta. Entonces la respuesta correcta es el inciso B en la número 22. Número 23. Dice, el nitrógeno se condensa, o sea, pasa al estado líquido. Igual la tuve que buscar en internet, ni me la sabía, pero es de menos 210 grados centígrados. La número 23 es el inciso A. Número 24.
Esta nunca la vimos, pero la emisión de electrones de un material al incidir en él radiación electromagnética o luz visible, pues te pones a descartar, ¿no? Fotosíntesis, debes de saber que es como las plantas elaboran su alimento, entonces obviamente no es. Electromagnetismo tiene que ver con electricidad y magnetismo, o sea, con imanes, no tiene nada que ver aquí, también queda descartado. Salto cuántico ni existe. Bueno, sí existe, pero en realidad eso no tiene nada que ver aquí. Vibración de una onda tampoco es, entonces el correcto es el inciso A, que es el efecto fotoeléctrico. Y finalmente, la número 25, que se refiere a lentes, que pueden ser los lentes convergentes o divergentes. Un lente divergente, en la número 25 es un lente que tiene esta forma, así, que es delgadito de aquí en medio. Entonces, ese lente se caracteriza por dar imágenes más pequeñas, o sea, de menor tamaño que el objeto. Por lo tanto, tu inciso A es la respuesta correcta. Esas son todas las respuestas correctas al cuestionario número 1. Revísalo, chécalo, date tiempo de estudiar y nos vemos en el siguiente video.